Desde que el primer hombre miró las estrellas en el silencio de la noche, una pregunta ha quemado en el pecho de la humanidad con la misma intensidad que el sol. ¿Por qué estamos aquí? A lo largo de los milenios, esta sed de trascendencia no ha sido un simple ejercicio intelectual, sino un grito desesperado por encontrar sentido en un mundo marcado por la brevedad de la vida y el misterio del dolor. Hemos construido imperios que desafiaban al cielo y filosofías que intentaban descifrar el código del universo, todo con el fin de entender si somos un accidente cósmico o el diseño de una mente superior. Bienvenidos a Testigos del Calvario. Hoy nos embarcamos en un viaje ambicioso que atraviesa desiertos, montañas y siglos de historia para explorar las grandes religiones del mundo. No lo haremos como simples turistas culturales, sino como buscadores de la verdad que intentan comprender cómo cada cultura ha intentado tender un puente entre lo humano y lo divino. Este video es una guía directa para comprender la rica diversidad espiritual de la humanidad, analizando sus orígenes, sus prácticas y, sobre todo, el impacto que han dejado en la identidad global que hoy conocemos. Pero para nosotros, cada uno de estos caminos espirituales cobra un significado especial cuando se mira a través del prisma del evento que cambió la historia, la cruz. En esta hora de reflexión, analizaremos cómo el hinduismo busca la liberación, cómo el islam busca la sumisión y cómo el judaísmo espera la promesa. Al final del recorrido, nos encontraremos nuevamente en la colina del Gólgota, donde todas estas búsquedas humanas parecen converger o contrastar de manera definitiva, recordándonos que para entender el Calvario, primero debemos entender el vacío que el mundo siempre ha intentado llenar. Acto 1. Las raíces orientales, el ciclo y la paz. Nuestra primera parada nos traslada a las místicas tierras del subcontinente indio, donde el hinduismo floreció hace más de 3.500 años. A diferencia de las religiones occidentales, el hinduismo se percibe como un océano de tradiciones sin un único fundador, donde la realidad es cíclica y el tiempo es una rueda infinita llamada samsara. Para el hindú, la vida actual es solo un eslabón en una cadena de reencarnaciones determinada por el karma, la ley de causa y efecto. El objetivo final es el moksha, la liberación de este ciclo para que el alma individual, el Atman, se funda finalmente con la realidad suprema, el Brahman. En este mismo suelo espiritual nació el budismo, bajo la sombra de un árbol de Bodhi donde el príncipe Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación. El Buda no se presentó como un dios, sino como un médico para el alma, diagnosticando que la raíz de todo sufrimiento humano es el deseo y el apego a lo transitorio. Su enseñanza, el noble camino óctuple, propone una vida de moderación y meditación profunda para alcanzar el nirvana, un estado de paz absoluta donde el fuego del deseo se extingue. Es una búsqueda de paz interior que ha cautivado a millones por su ética de compasión y desapego. Sin embargo, al observar estas tradiciones desde la perspectiva de un testigo del Calvario, notamos una diferencia fundamental en la naturaleza de la salvación. En las filosofías orientales, la carga de la liberación recae enteramente sobre los hombros del individuo, quien debe escalar la montaña de la purificación a través de incontables vidas o esfuerzos meditativos. Es un contraste fascinante con el mensaje que emanaría de Judea siglos después. Mientras el hombre en Oriente busca desesperadamente ascender hacia lo divino para escapar del dolor, en la cruz vemos a lo divino descendiendo hacia el hombre para cargar con su dolor. Acto 2. El desierto y la ley. Islam y tradiciones de Asia. Cruzando las cordilleras hacia el oeste, nos encontramos con la inmensidad de los desiertos de Arabia, donde en el siglo VII surgió el Islam. Esta fe, revelada al profeta Mahoma, se fundamenta en un monoteísmo radical y una sumisión absoluta a la voluntad de Alá. El Islam no solo ofrece un código espiritual, sino una estructura completa para la vida social y legal a través de sus 5 pilares: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Es una religión de orden, disciplina y una profunda reverencia por la justicia y la soberanía de un Dios que es único e indivisible. Simultáneamente, si miramos hacia el lejano oriente, encontramos el confucianismo y el sintoísmo en China y Japón, sistemas que han moldeado la ética de naciones enteras. El confucianismo no busca tanto una deidad celestial como una armonía social basada en el respeto a los ancestros, la piedad filial y el orden jerárquico. Por otro lado, el sintoísmo nos habla de los kami, los espíritus que habitan en la naturaleza, recordándonos que para muchos, lo sagrado no está lejos en un cielo distante, sino presente en cada río, árbol
y montaña que nos rodea. Estas tradiciones enfatizan que la espiritualidad se vive en la rectitud de nuestras acciones diarias y el respeto a la herencia recibida. Lo que une a estas diversas prácticas es la búsqueda de un sistema que traiga orden al caos humano. El Islam, con su énfasis en la ley, y el confucianismo, con su enfoque en la moral, intentan responder a la pregunta de cómo debe vivir el hombre para estar en paz con lo eterno y con su prójimo. Sin embargo, para un testigo del Calvario, estos sistemas plantean un dilema. ¿Qué sucede cuando fallamos en cumplir la ley? Mientras el Islam enfatiza la misericordia de Dios para quien se arrepiente y cumple, el Calvario introduce una variable radical. Un sacrificio sustitutorio que satisface la justicia divina donde el esfuerzo humano siempre se queda corto. Acto 3. El pueblo del pacto. La raíz de la promesa. Para comprender el escenario donde se levantaría la cruz, debemos profundizar en la historia del judaísmo, la fe que rompió con el politeísmo antiguo para proclamar a un Dios personal que interviene en la historia. Esta no es solo una religión de libros, sino de un pacto de sangre iniciado con Abraham y consolidado en el desierto con Moisés. El judaísmo introdujo el concepto revolucionario de la santidad. Dios es Kadosh, apartado y puro, y su pueblo debe reflejar esa santidad a través del cumplimiento de la Torá. Durante siglos, la identidad judía se forjó en la espera de una promesa, el Mesías, que restauraría todas las cosas. El corazón del culto judío antiguo era el Templo de Jerusalén, un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban bajo condiciones estrictas. El sistema de sacrificios descrito en el Levítico era un recordatorio constante de que el pecado tiene un costo y que la vida se redime con vida. La sangre de los corderos derramada en el altar no era un fin en sí mismo, sino un lenguaje visual que enseñaba al pueblo una verdad dolorosa. La reconciliación con Dios requiere un mediador. Cada rito, cada fiesta y cada profecía eran hilos de un tapiz que apuntaba hacia un futuro evento definitivo. Como canal dedicado a los testigos del Calvario, vemos el judaísmo no como una fe del pasado, sino como la base necesaria para el presente. Sin la ley del Sinaí, la gracia de la cruz no tendría sentido. Sin el Cordero Pascual en Egipto, no podríamos identificar al Cordero de Dios en el Gólgota. El judaísmo preparó el terreno, definió el vocabulario del pecado y la redención, y mantuvo viva la esperanza en medio del exilio y la persecución. Es la raíz que sostiene nuestra fe y el contexto sin el cual el sacrificio de Jesús sería simplemente una tragedia romana más, en lugar del cumplimiento de una promesa milenaria. Acto 4. El cristianismo. Dios se hace testigo. Llegamos finalmente al punto de inflexión donde la historia se divide en dos: la aparición del cristianismo. Lo que comenzó como un pequeño grupo de discípulos en los polvorientos caminos de Galilea, pronto se convirtió en una fe que desafió al Imperio Romano y transformó la cosmovisión de Occidente. El cristianismo no se presentó como una nueva ley moral, sino como una noticia explosiva. Dios mismo se ha hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Esta encarnación rompió todas las categorías religiosas previas, sugiriendo que el Creador no solo observa el sufrimiento humano, sino que se somete a él. El centro gravitacional de esta fe es, sin duda, la muerte y resurrección de Cristo. Mientras otras religiones ofrecen caminos para que el hombre llegue a Dios mediante el conocimiento, las obras o la meditación, el cristianismo proclama que Dios ya ha llegado al hombre a través del sacrificio. En la cruz, vemos la síntesis perfecta de los anhelos que hemos explorado: la justicia que busca el Islam, la paz que busca el budismo y el sacrificio que el judaísmo prefiguraba. Es el lugar donde la deuda es pagada y el puente es finalmente construido, no por manos humanas, sino por clavos y madera. Por lo tanto, ser un testigo del Calvario significa reconocer que el cristianismo no es solo una de las religiones mundiales, sino la respuesta al enigma de todas ellas. Es la fe que se atreve a decir que el amor más grande se manifiesta en la debilidad y que la vida nace de la muerte. A través de los siglos, esta verdad ha inspirado catedrales, ha movido a misioneros a los confines de la tierra y ha transformado corazones endurecidos. Al analizar la diversidad espiritual de la humanidad, el cristianismo se levanta como el faro que ilumina el propósito detrás de nuestra búsqueda incesante de lo divino. Hemos recorrido un mapa extenso de la fe humana, desde los rituales védicos en el Ganges hasta las oraciones en las mezquitas de Estambul y las sinagogas de Jerusalén. Este vistazo rápido a las religiones mundiales nos revela una verdad universal.
El ser humano es un ser esencialmente religioso, que no puede vivir sin una conexión con algo más grande que sí mismo. La rica diversidad espiritual que hemos explorado es el testimonio de nuestra creatividad, nuestra tenacidad y, sobre todo, nuestra necesidad de esperanza en un mundo a menudo oscuro y confuso. Sin embargo, al final de este documental, la cámara se aleja de los templos y los monumentos para enfocarse en un solo hombre colgado entre el cielo y la tierra. En Testigos del Calvario, creemos que todas las líneas de la historia espiritual convergen en ese momento. Si las religiones son los diferentes idiomas que la humanidad ha usado para hablar de Dios, la cruz es el idioma en el que Dios decidió hablarnos a nosotros. Es una invitación que trasciende la cultura, la raza o la educación, llamándonos a mirar más allá de nuestros esfuerzos y a descansar en una obra terminada. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo por el alma de la humanidad. Esperamos que este recorrido te haya dado una visión más clara de la diversidad del mundo y, al mismo tiempo, una apreciación más profunda de la fe que compartimos. No olvides suscribirte a Testigos del Calvario, darle a la campana para no perderte nuestros próximos análisis históricos y comentar debajo. ¿Cómo ha influido tu comprensión de otras creencias en tu propia fe personal? Soy tu anfitrión, y recuerda que, ante la diversidad del mundo, siempre hay un lugar para ti al pie de la cruz.